Bienvenidos a mi podcast Esencia y Poder. Hoy tenemos un tema súper interesante y es cómo recuperar ese bienestar y esa seguridad personal y cómo las relaciones con nuestra pareja y con nuestra familia pueden incidir en esto. Wow, recién me contabas sobre esta paciente detrás de cámara y es increíble cómo la falta de autoestima y diferentes procesos te pueden llevar a no tener esa seguridad personal necesaria para hacer grandes cambios. Cuéntame un poquito. Así es, esta paciente es una paciente que consulta porque siente que todo en su vida es difícil, siente que nada como que encaja, pero tiene una situación familiar que es bastante compleja porque tiene unos hermanitos menores que ella es 17 años mayor que ellos, y de alguna forma su madre la responsabiliza por sus hermanitos porque la mamá también trabajaba, ella también trabaja, pero la mamá asumía que ella tenía que ser como la responsable de sus hermanitos y la empieza a responsabilizar por lo que ellos hacen, por el aprendizaje de él y altera completamente como el rol que tenemos que jugar. Y eso hace parte también de como alterar el rumbo natural de la vida. O sea, la mamá le exigía a la hija que sea mamá. Que fuera mamá de sus hermanitos y eso obviamente la pone a ella en un rol que no le corresponde y eso altera el ritmo natural como de la familia. Entonces desde ahí empieza mucho nivel de exigencia donde la mamá espera que ella haga un montón de cosas que no hace y como no lo hace hay un reproche constante, lo que la lleva a una desaprobación también de ella y a sentir que realmente no es una persona valiosa porque no tiene que aportarle a sus hermanitos. Y aparte de eso, está en una relación donde empieza un aislamiento completo con su pareja, llevaban 2 años de casados, y en esa relación, pues ella se entera de una infidelidad. Otra infidelidad. Así es algo que es muy usual ya encontrarlo y muchas de las personas que llegan a mi consulta llegan con situaciones de infidelidad sin que eso implique que todos o todas son infieles. No, son iguales. Así es, no todos son iguales, son simplemente patrones que son cada vez más normales, pero no los podemos normalizar a lo que nos tenemos que acostumbrar. En este momento ella se entera de que su pareja le es infiel con alguien que vive en el mismo conjunto que ella vive, lo que le empieza a generar una inseguridad absoluta. Entonces empieza como a luchar con esos dos lobos, si pudiéramos decirlo así, el lobo de su mamá en esa exigencia por responder por sus hermanos y la pareja donde se supone que debería ser su red de apoyo, no, se convierte también en un problema y esta persona empieza también a exigir un montón de cosas donde ella dice, todo esto me empieza a sobrepasar. En ese momento ella dice, yo creo que me debería separar porque yo no quiero estar con una persona que no me es fiel porque hacía parte de los acuerdos que habían tenido en la relación. Y en ese momento ella me dice, yo quiero tomar la decisión, pero no soy capaz. Wow. Y en ese no soy capaz también es otro de los miedos más normales, más usuales que encuentro en los pacientes y es el miedo desde lo económico, porque ella me dice, siento que me quiero ir, pero yo gano bien, pero no creo que me pueda dar una vida de caña independiente a la que estoy acostumbrada, a la vida que él me da. Entonces, como que sigue ahí inmersa dentro de esa relación y aún en insatisfacción sigue alimentando esa relación. A eso se le suma otro componente adicional y es que ella quiere ser madre. Entonces me dice, yo quiero ser madre, pero yo ya no sé si quiero que él sea el papá de mi hijo. Y en ese momento ella también me dice, tengo una situación súper difícil porque nosotros ya tuvimos un embarazo y yo aborté y en ese momento que aborté también con esta pareja, yo creo que ya no puedo tener hijos. Y claro, en ese momento ella dice, ya esta persona no va a estar en mi vida, aparte de eso no puedo tener hijos y tengo la responsabilidad de mis hermanos, pues son 3 factores que si ves todos están enlazados. Entonces ahí es donde ella dice, realmente pierdo completamente la conexión y dice entonces, ¿cómo hago cómo veo la vida si no veo nada claro dentro de mi vida? Y empezamos a trabajar en todo ese proceso de terapia, empezando con un proceso de sanación, y es ese proceso de sanación empezando desde el aborto, empezando desde ese cierre de ciclo que hay que hacer con esa persona en el que se interrumpió la vida,
y empiezan a pasar un montón de cosas muy bonitas también con ella cuando decide cerrar ese ciclo, cuando decide hacer ese cierre energético también de ese aborto. Wow. Empiezan a pasar cosas en la vida de ella. Y lo que hablábamos, ¿no? La importancia de, en un episodio anterior, saber irse tiempo y aprender a perdonar. O sea, y no perdonar quiere decir Volver a aceptar ahí. O sea, volver a aceptar, sino perdonar para yo poder avanzar. En todo este proceso me hablabas un poquito sobre cómo esto despierta esa inseguridad y esa dependencia de una aprobación externa, ¿no? O sea, bueno, se me suma lo de mi pareja, más se me suma lo de mi madre. ¿En qué áreas empieza a afectar esto? Nosotros somos seres integrales y cada una de las perspectivas de nuestra vida están todas interrelacionadas. Entonces, cuando tú empiezas a tener problemas en tu relación de pareja, eso empieza a entrar también a tus relaciones de amistades, a tus relaciones familiares, empieza a entrar también en tu trabajo, empiezan a entrar en todos los aspectos. Y es porque empiezas a buscar aprobación en cuántas personas llegan a tu vida. Wow. Y empiezas a vivir la expectativa también de otros. Entonces, cuando estamos en esa búsqueda de aprobación, de que en este caso la mamá pues estuviera de acuerdo en cómo ella estaba haciendo las cosas cuando no era su responsabilidad, que su pareja le diera su lugar, también estaba buscando esa aprobación cuando ella claramente decía, ya acá no hay esa conexión. Pero a veces en esa desconexión nos perdemos y nos perdemos simplemente porque ni siquiera sabemos qué es lo que queremos y nos volvemos dependientes de lo que el otro, de las migajas que el otro simplemente nos puede dar. Y aparte de eso, llegar a un punto de decir, bueno, todo esto se me suma de que no tengo confianza en mí mismo y mi autoestima, como recién lo mencionabas, se ve afectada, no me da esa claridad. ¿Cómo esa falta de confianza lleva también a un punto de decir y reconocer, no me siento valorado, no me siento valorada o no me valoro? ¿Cómo crees que eso puede afectar en ese punto? Cuando tú tienes una falta de confianza, eso te lleva a que te cuesta tomar decisiones y te cuesta tomar decisiones precisamente porque sigues buscando la aprobación de otros, porque crees que cualquier decisión que tú tomes tiene que estar aprobado por otra persona para que tenga valor. Entonces, es parte del proceso de lo que tienes que trabajar, empezar a trabajar en que puedes tomar buenas decisiones y es entender cómo sé que es una buena decisión. Total. Y ese es el punto, que es una buena decisión. Y el aprender a reconocer que es una buena decisión muchas veces nos lleva a nosotros a entender y decir, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Esto que estoy eligiendo hoy realmente me va a llevar a donde deseo estar mañana? ¿Tengo la suficiente valentía para tomar esta decisión hoy en mi presente? Y me hablabas de que con esta persona habías hecho un plan de trabajo donde empezaste primero a hacer un trabajo de una práctica de la autoaceptación. ¿Cómo funciona eso? Estas prácticas de autoaceptación funcionan a través de afirmaciones diarias. Okay. Y es esas afirmaciones que tú sientes que te conectan con tu centro y lo hablamos en episodios anteriores. Es muy importante cuando tú empiezas a trabajar afirmaciones, conectar mente con corazón. Cuando tú lo haces desde el corazón y conectas esa afirmación, que la vivas, que la sientas, en ese momento la afirmación empieza a tomar sentido. Entonces, ese primer paso es esas afirmaciones positivas de lo que tú crees que tienes que hacer cada día, de esa versión que tú quieres alimentar día a día, porque eso es lo que tu mente va a ir tomando como esa nueva realidad. Y en este momento se me viene la gran incertidumbre de en qué momento ella aprende, como una de las herramientas que le brindas, a decir que no. O sea, ¿en qué momento ella pone los límites relacionados a su madre, a su pareja y aprende a decir no? ¿Y qué beneficio le trae a ella? Ella en ese momento, parte como de todo ese trabajo personal que empezamos a realizar, empieza a decir realmente qué conecta conmigo, qué conecta con mi esencia, qué es importante para mí. Y ese es el punto en el que tú puedes decir realmente qué permites y qué no permites, porque esos son los límites. El límite es saber decir hasta dónde y qué límites no son negociables. Y hay cosas, en todo siempre vamos a tener cosas que uno dice, esto lo puedo negociar, esto finalmente no es negociable. Entonces hablamos, por ejemplo, con ella del tema de la infidelidad. La infidelidad para ella no es negociable. Si no es negociable, entonces ya sucede. ¿Qué tiene que pasar ahí? Es el perdón y eso es lo que te va dando la confianza, eso es lo que te va empoderando también para saber tomar esas buenas decisiones, porque empiezas a darte cuenta que cuando tú te haces consciente de que tomas decisiones y que tomas decisiones que están alineadas con tu valor, Total. efectivamente empiezas a confiar en ti.
Totalmente. Esas pequeñas decisiones que nos llevan a nosotros a celebrar nuestros logros, comenzar por esas pequeñas elecciones propias y reconocer esos logros tan importantes como de tamaño, ¿en qué momento nosotros decimos, ¿sabes qué? Voy a tener una sesión de claridad en la cual empiezo a conectar con un propósito mayor que me mueva hacia donde me siento valorado, donde me siento valorada? O sea, dejo de enfocarme en lo externo, dejo de estar pendiente de mi madre, dejo de estar pendiente de mi padre, empiezo a enfocarme en mí y recupero ese valor. ¿Cuándo sientes tú que eso empieza a agarrar fuerza? ¿Después de qué? Cuando tocas fondo, tú dices, acá necesito un cambio, pero esa sesión de claridad es fundamental porque esa sesión de claridad es lo que nosotros llamamos como esa planeación estratégica de la persona, donde tú dices qué valoras, qué para ti es importante, cuáles son tus propósitos, a dónde quieres ir, cuáles son, incluso, por ejemplo, de quién quieres aprender, a quién admiras. Es como de quién rodearte, o sea, elegir bien de quién quieres estar rodeado. Así es. Y una cosa que tenemos que entender y que ojalá todos lo tuviéramos, es que el modelar al campeón, cuando decimos, y es, tú tienes que tener a alguien que tú admiras, o sea, alguien que te dice, yo quisiera ser como esta persona, y todos la tenemos, porque esa es como esa visual más clara de lo que, claro, es que si ya existe, si alguien ya lo logró, tú también lo puedes lograr, y de ahí sale esa frase tan trillada, pero que es muy cierta. Si yo pude, tú puedes. Total. Y es absoluto. O sea, todos podemos hacer todos tenemos la capacidad, tenemos la habilidad, tenemos el conocimiento. ¿Qué tenemos que tener? La capacidad de tomar acción, mantener el enfoque, mantener la concentración, mantener la disciplina, mantener la energía. O sea, son un montón de factores, pero realmente no es difícil. Lo que tenemos que tener es conectarnos con ese momento presente. Y qué difícil es decir, bueno, ¿cómo me voy a conectar? Porque muchas veces decimos, no, es que la culpa lo tienen los demás y señalo, pero hay 3 deditos que nos señalan a nosotros y decir, bueno, empiezo por aquí, o hey, ¿qué tanta responsabilidad tengo yo sobre todo esto? Y una de las cosas que más ruido me hace es, ¿por qué yo en ese proceso de tomar esas pequeñas decisiones, en qué momento me permito empezar a celebrar esos pequeños logros? Porque cuando no me tengo confianza, cuando tengo la autoestima súper baja, ni siquiera sé identificar qué es un logro para mí. O si lo consigo, no lo valoro, o sea, no lo aplaudo, no lo reconozco y es como que un momento más, un evento más. ¿Cómo puedo empezar a ser importante aquellos pequeños pasos que empiezo a dar para mí, no para otros? Yo te diría que cuando tú empiezas a definir cuáles son esas pequeñas metas que tienes que tener, cuando tú lo defines como una meta y es que empiezas a identificar cuándo lo logras, que por eso es importante siempre definir algo que sea medible, que sea cuantificable, para tú saber si lo lograste o no, porque a veces somos muy abstractos y el ejemplo más fácil es cuando decimos quiero bajar de peso, pero bajar puede ser 1 kilo, bajar puede ser 10 kilos, ¿tú qué quieres? Entonces cuando tú dices es que bajé 1 kilo, entonces en este momento deberías celebrar. No, porque es que ni siquiera sé si era 1 o 10. Puede que en 1 no celebres, pero puede que en 5 sí celebres. Entonces, cuando tú empiezas a fraccionar tus metas en esos pequeños pasos, ahí es donde tú empiezas a definir, listo, este logro, ¿cómo me voy a dar cuenta que efectivamente lo cumplí? Y cuando lo cumplas, ¿cuál va a ser la recompensa? Entonces, mira que empiezas a trabajar como por eslabones donde dices, esta es mi meta, esta es a lo que quiero llegar, así lo cuantifico y así me lo reconozco. Wow. Y qué bonito todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Espero que hayan apuntado, espero que les haya servido este aprendizaje. Si tuvieras que dejarles unas palabras a las personas para que vuelvan a enfocarse en ellos mismos y no les afectara tanto lo de su entorno, ¿no? Porque hay veces que hay personas que nos escriben en los comentarios, es que no, me he enfocado tanto tiempo en mi familia que me he sentido un títere, o me he sentido olvidado, o me han usado de la forma que menos he pensado. ¿Qué consejo le darías a esas personas para cerrar el capítulo? Yo diría que lo más importante y es uno de los aprendizajes más grandes que todos tenemos que tener y es que todo es adentro, nada es afuera. Cuando tú te trabajas tú, afuera todo empieza a suceder, pero la sociedad y el ritmo natural nos lleva a que toda la responsabilidad está afuera. Tienes que hacerte el protagonista de tu propia historia.
Y en este hay algo que me encanta y es, tenemos que ser capaces de diseñar esa identidad que queremos vivir. Y si no nos sentimos capaces de diseñar esa identidad, pues entonces inventémonos a alguien que sí sea capaz de diseñarlo. O sea, tú puedes que en el inicio empieces mintiéndote, pero con el tiempo si lo repites, lo repites, lo repites, se va a volver tu realidad. Pero tienes que atreverte a soñar con esa versión de ti. ¡Wow! Mi gente, ya escucharon, espero que hayan tomado grandes apuntes. Nos vamos a estar viendo en un próximo episodio, pero antes, Nati, si las personas desean trabajar contigo y empezar a pedirte un consejo, que lo ayudes, ¿por dónde te encuentran? Así es, me encuentran en todas las redes sociales, tenemos Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify. Y me encuentran como Nati RMZ con balance. Ahí estamos a un solo mensaje. Es muy fácil. Me pueden dejar un comentario, un mensaje. Estoy totalmente disponible para acompañarlos, para ayudarlos, porque esto realmente es mi propósito de vida. Qué bonito. Mi gente, nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.